Miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio nos trae palabras de ánimo, palabras de vida, palabras de aliento, palabras que van transformando nuestro corazón. Pero no es solamente palabras y palabras, sino que más bien es el encuentro con Jesús, que es la palabra de Dios. Y hay que abrirle nuestro corazón y dejar que Él llegue y transforme nuestra vida. Para eso también hay que hacer o dar pasos en fe. Claro que la fe viene del escuchar la palabra de Dios. Por eso en primera instancia es muy bueno, es oportuno que escuchemos la palabra de Dios, pero siempre que la escuchemos también hay que tener esta pregunta en nuestra mente: ¿qué me dice Dios? ¿A qué me compromete Dios el día de hoy? ¿Qué quiere que yo haga Dios? ¿Cómo le respondo a Dios a esta invitación que Él me hace a través de su palabra? El día de hoy, particularmente el día de hoy, vamos a escuchar una enseñanza de Jesús que parece que los discípulos se la sacaron a fuerza a Jesús y que es muy raro. O sea, escuchemos el Evangelio. Dice así: estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Es la oración del Padre Nuestro. Si nosotros leemos el paralelo en el Evangelio de Mateo, vamos a leer la versión larga, que seguramente es la que nos aprendimos desde el día de nuestro catecismo. Lo que quiero subrayar en este Evangelio es de que pensemos en esto. La oración indudablemente es una de las enseñanzas básicas de nuestra fe. Cualquier profeta hablaba y enseñaba sobre la oración. Incluso el mismo Jesús, en algunos momentos públicos, habla sobre la oración. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando habla en el discurso en el monte, él empieza a decir: cuando oréis, no charléis tanto. O sea, Jesús enseña la oración. Pero hay algo muy particular: a sus discípulos, a aquellos con los que camina día con día, a aquellos a quienes les explica la palabra de Dios, las parábolas, a aquellos con los que come, a aquellos con los que se iba a lugares desiertos. A ellos no les había enseñado a orar. Y esto es algo como para que nosotros nos preguntemos un poco: ¿por qué, si los demás profetas, incluso Juan el Bautista, les enseñó a los discípulos de Juan a orar, por qué Jesús no les había enseñado a sus propios discípulos a orar? Seguramente sus discípulos veían la seriedad y la profundidad con la que Jesús oraba, que quizás en algún momento lo vieron, no sé, en alguna intimidad muy profunda con su Padre, que es cuando precisamente surge este texto, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando termina,
es cuando se acerca a uno de sus discípulos y le dice: Maestro, enséñanos a orar. Mira cómo oras tú. Seguramente, parafraseando este evangelio o agregándole más imaginación, seguramente el discípulo le debe de haber dicho, o como dice el evangelio, el discípulo estaba viendo orar a Jesús. Y seguramente cuando Jesús oraba se transformaba. Seguramente cuando Jesús oraba su rostro resplandecía. Seguramente cuando Jesús se dirigía al Padre se llenaba de gozo, de esa presencia santa. Lo disfrutaba tanto que aquel discípulo no se atreve a interrumpirlo, sino que espera hasta que Jesús termina la oración, dice el Evangelio, cuando entonces sí le dice: enséñanos a orar. Quizás la oración o las frases que este discípulo dice: enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos y estos aprendieron a orar como Juan, así enséñanos tú a orar para que nosotros podamos orar como tú, para que nosotros podamos tener una intimidad con Dios como la que tienes tú, para que nosotros nos llenemos de gozo como te llenas tú, para que nosotros, nuestro rostro resplandezca, nuestro corazón arda, para que nosotros también podamos tener y gozar de esa presencia del Padre como la tienes tú. Enséñanos a orar. Y Jesús les da la oración del Padre Nuestro. Pero la oración del Padre Nuestro no es un rezo. Es algo más que eso. Porque si nosotros prestamos atención en cada enunciado que decimos de esta oración, va implícito toda una acción de vida, toda una actitud de vida. Algunos han dicho que la oración del Padre Nuestro, más que una oración, es un método de oración. Y todavía otros han dicho que la oración del Padre Nuestro es un estilo de vida. Porque decirle Padre a Dios implica vivir con la confianza de que Él es tu Padre. Y decirle Padre Nuestro implica vivir en la conciencia de que tus hermanos, de que los que están al lado tuyo son también hermanos tuyos, hijos del mismo Padre. Y santificar el nombre de Dios, ¿cómo se le santifica si no es con tus acciones diarias, con tu comportamiento? Y así pudiéramos ir nosotros descifrando cada enunciado que lleva implícito toda una actitud de vida. ¿Cómo decirle a Dios: perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden? O sea, si tú te acercas a decirle a Dios: perdona mis ofensas como yo perdono, es porque ya has perdonado. Si no has perdonado, entonces ¿cómo te atreves a decirle a Dios: perdona como yo perdono? Si no he perdonado, le estás diciendo a Dios: no me perdones. La oración del Padre Nuestro es toda una experiencia de vida. Quizás es precisamente en este punto que Jesús no se atrevía a darles técnicas de oración a sus discípulos, porque más bien la vida entera tenía que ser una oración, porque es toda tu jornada la que presentas en la oración. Lo que tú llevas a la oración es lo que estás viviendo. Tú no te pones máscaras para orar. Es decir, cuando yo voy a hablar con fulano de tal, quizás me pongo mi máscara de niño bueno o de necesitado pero con Dios no puedes usar ninguna máscara. Con Dios te presentas tal cual eres. Por eso la vida entera es una oración. No me malinterpretes. Claro que tiene que haber momentos precisos donde nuestra agenda, en nuestro calendario, tenemos que poner un momento de intimidad con Dios, de oración. Pero ese momento se irradia a las 24 horas del día y el resto, las 23 horas del día, se concentran en esos momentos donde tú estás frente a Dios. La oración es algo que abarca toda la vida. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar en todo momento, porque toda la vida es una constante comunión y un constante caminar
en la presencia de Dios, en la conciencia de que en Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él encontramos nuestro ser. Orar es presentarnos a Dios tal cual somos y dejar que Dios sea Él en nuestras vidas. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se nos revela, el Dios que quiere que tengamos una comunión con Él, el Dios que busca nuestra amistad, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un doctor lleno de fe, un doctor lleno de espiritualidad, que cuidaba de algunos leprosos, pero era alguien que iba todos los días a misa y a la adoración al Santísimo. Y curiosamente, cuando él se despedía de los leprosos para ir a misa, hacía esta oración: Señor Jesús, te dejo en este momento en la presencia de mis hermanos, los leprosos, los enfermos. Te dejo por un momento que tengo que ir al templo a orar, pero saliendo del templo vuelvo a platicar contigo en la presencia de ellos. Y cuando llegaba a la iglesia, llegaba: Señor, he venido de platicar contigo, de estar con los enfermos, y vengo aquí a estar un momento contigo que tengo que dejarte para volver a tener un encuentro contigo en mi hermano enfermo. Definitivamente él era un hombre santo que hacía de su vida una vida de oración. Cuentan también que había un monje. Este monje hacía de su trabajo una oración, que cuando él estaba labrando la tierra y cuando estaba con los animales en el establo y sonaban las campanas para ir a rezar la liturgia de las horas, él exclamaba con esta jaculatoria de oración y decía: Señor, te dejo, que tengo que ir a rezar. Y cuando regresaba de su oración, con mucha alegría decía en su trabajo cotidiano: he vuelto, Señor, a orar. Hagamos de nuestra vida una vida de oración, porque aquel que llama a Dios Padre es porque vive como hijo. Que tengas un excelente día.